Veamos los campos receptivos de la retina. Esto es para hacer un breve repaso de lo que ya vimos. Recuerden que en la retina encontramos la capa de fotorreceptores, luego capa de células bipolares, seguida por la capa de células ganglionares. Y vamos a tener las interneuronas inhibitorias metidas entre estas capas, constituidas por células horizontales que van a estar inhibiendo a los fotorreceptores, y después vamos a tener a las células amácrinas que van a estar inhibiendo, por ejemplo, a las células ganglionares. Recuerden que la luz tiene que atravesar todas estas capas para llegar hasta el fotorreceptor y que los axones de las células ganglionares son los que van a enviar la información a través de potenciales de acción hacia el núcleo geniculado del tálamo, enviando así la información lumínica. O, por decirlo mejor, una vez que se haya transducido la energía de los fotones en eléctrica, estas neuronas se encargan de comunicarle al cerebro qué está ocurriendo, qué estamos mirando. La región de la retina que debe ser estimulada para obtener una respuesta en una fibra es el campo receptivo de esa fibra. Entonces, el campo receptivo va a ser cualquier área que, una vez estimulada, haga que una neurona ganglionar dispare un potencial de acción o sea inhibida. Por decirlo de forma simple, un estímulo en un área que haga que la célula ganglionar se estimule o se inhiba es su campo receptivo. Entonces, en la retina ocurre algo muy particular, que las células ganglionares tienen subáreas. Uno puede dividirlas en centro y periferia. Entonces uno habla de un centro on y periferia off, o del opuesto, centro off y periferia on. Y aquí se puede ver un poco a qué se refieren estas áreas. Yo tengo este grupo de fotorreceptores que, como pueden ver por los colores, están formando una periferia y un centro. Centro on quiere decir que cuando esta sección de fotorreceptores sean impactados por fotones, la célula ganglionar va a disparar un potencial de acción. La célula ganglionar que tenga este campo receptivo, por supuesto. Por otro lado, cuando esta periferia esté en oscuridad, esta célula ganglionar va a ser depolarizada, y si esta periferia es iluminada, esta célula ganglionar va a ser inhibida. Entonces, todo este grupo de células de fotorreceptores van a tener un efecto en la célula ganglionar. Por eso es su campo receptivo, pertenece a su campo receptivo. Vamos a ver entonces por qué el centro tiene una respuesta, produce una respuesta en la célula ganglionar que es diferente a la de la periferia, cuando recibe luz. Esto es básicamente el mismo diagrama visto de otra forma. Tenemos a un grupo de fotorreceptores que, cuando sean estimulados, van a tener una influencia sobre una célula ganglionar. Aquí se muestra la célula bipolar, pero bueno, después abajo va a haber una célula ganglionar. Por supuesto, van a haber otros fotorreceptores que, cuando sean estimulados, no van a tener ninguna injerencia sobre esa célula ganglionar, por lo tanto no forman parte de su campo receptivo. Solo las que, cuando son estimuladas por luz o cuando están en una condición de oscuridad,
hacen que la célula ganglionar se inhiba o se excite. Entonces, la vía directa, por supuesto, es que la luz impacte en el fotorreceptor se va a hiperpolarizar, por ejemplo, y en este caso, esta célula bipolar, si es ON, va a ser depolarizada, ya vamos a ver por qué. En este otro caso hay una vía indirecta, que es la que le corresponde a la periferia. Si la periferia es iluminada, estos fotorreceptores van a ser hiperpolarizados, los de la periferia. Eso va a hacer que las interneuronas horizontales sean hiperpolarizadas. Y después vamos a ver por qué la célula bipolar va a ser hiperpolarizada también de forma indirecta a través de las interneuronas. Entonces, en ambos casos, esto forma el campo receptivo de una célula ganglionar que va a recibir información de esta célula bipolar, que es la que también está acá, la misma. Primero voy a hablar un minuto de campos receptivos en la retina. En el caso de la retina, mientras más nos acercamos a la fobia, los campos receptivos son menores y viceversa. Mientras más nos alejamos, más grande es el campo receptivo. Y esto es lo mismo que cualquier sistema sensorial. Mientras más pequeño el campo receptivo, más información podemos obtener de él. En el caso de la visión, entonces, mientras menor el campo receptivo, mayor la agudeza visual. Por eso es que la fobia es la zona que nos provee de mayor agudeza visual, porque los campos receptivos ahí son muy pequeños. A medida que uno se aleja de la fobia, podemos medir esa distancia como se le llama excentricidad. Entonces, a medida que aumenta la excentricidad, nos estamos alejando de la fobia, los campos receptivos van aumentando, que es lo que vimos recién. Acá se puede ver que a medida que nos alejamos de la fobia, mayor es el campo receptivo. ¿Qué ocurre con el área cortical visual estimulada cuando se estimulan las células ganglionares por estimulación de fotorreceptores? Bueno, acá pasa algo parecido al sistema somatosensorial, donde algunas áreas están sobre representadas. El área sobre representada es justamente la fobia. La fobia tiene un área muy grande en la corteza visual primaria. Es decir, la fobia es un lugar muy pequeño, pero está sobre representada en la corteza. Un área muy grande le pertenece a la fobia, ¿no? Es activada cuando se estimula la fobia. Y a medida que nos vamos alejando, es decir, a medida que aumenta la excentricidad, las áreas corticales que son estimuladas van siendo cada vez menores. Lo cual, por supuesto, tiene relación a que aumenta cada vez más el campo receptivo a medida que nos alejamos de la fobia. Tanto las células ganglionares como las células, como algunas neuronas del tálamo, presentan centros on u off y periferia off u on. Siempre es la inversa. Si hay centro on, la periferia va a ser off. Si hay centro off, la periferia va a ser on. Entonces, cuando uno estimula por ejemplo, en este caso, si hay un punto de luz en el centro on, enfoquémonos primero en la célula ganglionar. Cuando uno estimula un punto, o sea, cuando uno le da un punto de luz al centro del campo receptivo de esa célula ganglionar, lo que se puede ver es que la célula ganglionar dispara potenciales de acción. Centro on es que se activa la célula ganglionar. La célula ganglionar es estimulada por luz, dispara potenciales de acción. Si corro este punto lumínico y ahora estimulo la periferia, lo que ocurre es que deja de disparar esa célula ganglionar potenciales de acción. Ya no dispara más potenciales de acción. ¿Qué pasa cuando pongo el punto de luz en un lugar que está afuera del campo receptivo? Bueno, no pasa nada, por supuesto. La célula ganglionar no se ve afectada. Ahora vemos el caso donde yo ilumino
tanto el centro como la periferia. Si hago esto, no tengo actividad por parte de la célula ganglionar. Entonces me ha inhibido esa iluminación en la periferia, me ha inhibido la posibilidad de excitación por el centro. Por lo tanto, no veo actividad o veo muy poca. Obviamente esto está un poco exagerado, pero puedo ver muy poca actividad, esa es la idea. Si cubro solamente una parte del campo receptivo con luz y ese campo receptivo toma una parte de la periferia y todo el centro, por ejemplo, voy a ver que hay un poco más de actividad por parte de la célula ganglionar. Entonces lo que uno puede ver acá es que diferentes estímulos lumínicos, según qué área cubran, según si cubren el centro, la periferia, un poco de una parte, un poco de la otra, van a ser transmitidos con una frecuencia diferente de potenciales de acción. Y eso le da al cerebro la información de qué está ocurriendo, de cómo es la luz. Por supuesto, esto no hay que imaginárselo como un punto que se le da a una pequeña área de fotorreceptores, o sea, podría ser, pero en la realidad esto hay que imaginárselo como diferentes áreas que reciben diferentes intensidades de luz y sombra. Y este también es el motivo por el cual nosotros somos tan buenos percibiendo bordes oscuros, porque todo es un juego de qué áreas se están iluminando y qué áreas están en oscuridad, y cómo disparan potenciales de acción las células ganglionares según sean centro on, periferia off, o según sean centro off, periferia on. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos un centro on u off? Primero voy a hablar solamente del centro, olvidémonos de la periferia por un minuto. Voy a hablar por qué existe células ganglionares que respondan a activarse cuando hay luz en un área o a no ser activadas por luz en un área, o sea, a inhibirse cuando hay luz en un área. Este es nuevamente el esquema de las capas en la retina, y fíjense que lo que uno puede ver acá es que las células bipolares no son todas idénticas. Hay unas células bipolares que hacen sinapsis con las células ganglionares, pero las sinapsis con las ganglionares están más cercanas a las ganglionares en la capa plexiforme interna. Por otro lado, hay otro grupo de bipolares que hacen sinapsis con las ganglionares un poco más alejadas de la capa ganglionar, como pueden ver acá. Estas últimas, las que hacen sinapsis un poco más alejadas de la capa ganglionar, son células bipolares off. Las sinapsis que están más cerca de las células ganglionares son las que corresponden a células bipolares on. Entonces fíjense que tanto la bipolar como la ganglionar son on o ambas son off. La realidad, para simplificar la cosa y para que no haya confusiones posteriores, esto supongo que lo voy a repetir después, pero el fotorreceptor siempre, pero siempre hace lo mismo. El fotorreceptor recibe luz y, como vimos en una clase anterior, se hiperpolariza. Eso no va a cambiar nunca. Siempre que el fotorreceptor reciba luz, se va a hiperpolarizar. Punto y aparte. La célula ganglionar es una neurona, entre comillas, común y corriente. Cuando reciba glutamato, se va a depolarizar, y si esa depolarización alcanza el umbral, disparará un potencial de acción. Eso va a ocurrir siempre. Nunca va a cambiar. La clave de todo esto, el corazón de por qué existe centro on o centro off, está en la célula bipolar en realidad. Porque hay dos tipos de célula bipolar, que no solamente tienen esta morfología diferente, hacen sinapsis en lugares diferentes. La gran diferencia es que hay células bipolares que expresan en la sinapsis el receptor metabotrópico para glutamato del tipo 6, es decir, mGlu-R6, receptor
metabotrópico para glutamato tipo 6. Las otras células bipolares expresan los convencionales, AMPA o receptor, o sea, receptor AMPA o receptor de kainato. Entonces, estas van a funcionar como funcionan siempre. O sea, si reciben glutamato, se van a estimular como siempre si se van a depolarizar. Estas, en cambio, estas células bipolares que expresan el receptor mGlu-R6, es un caso realmente inusual en el sistema nervioso central, porque este receptor metabotrópico está unido a una proteína del tipo GO, es decir, es un receptor metabotrópico. Entonces señaliza a través de proteína G, y en este caso es la proteína GO. La proteína GO cierra unos canales catiónicos. Por lo tanto, el glutamato, en este caso muy particular, muy inusual en el sistema nervioso central, lo que está haciendo es inhibiendo. Entonces, cuando esta célula bipolar reciba glutamato de los fotorreceptores, se va a inhibir. La célula bipolar OFF, cuando reciba glutamato de los fotorreceptores, se va a activar, se va a depolarizar. Entonces, esto es el corazón de por qué hay centros ON y centros OFF. El centro ON quiere decir que hay una célula bipolar ON que expresa receptores mGlu-R6, metabotrópicos de glutamato del tipo 6. Y los centros OFF es porque hay células bipolares que son las que expresan los receptores convencionales, AMPA y kainato. Entonces, esto es lo que tiene que quedar súper claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, dijimos que las células pueden ser, las ganglionares y las bipolares pueden ser centro on o pueden ser centro off. ¿Qué pasa cuando una célula ganglionar o bipolar es centro on? Bueno, la luz, imaginemos que hay una luz que cubre el centro del campo receptivo de esta ganglionar. Esta ganglionar es justamente el centro on, ¿no? Entonces, una luz ilumina, valga la redundancia, solamente el centro. Este fotorreceptor se va a hiperpolarizar. Eso va a ocurrir, como dijimos, siempre, siempre, siempre. Se va a hiperpolarizar con luz, por lo tanto va a liberar menos glutamato. Dijimos que para esta bipolar que expresa mGlu-R6, el glutamato es inhibitorio, la hiperpolariza. Si recibe menos glutamato, quiere decir que se va a depolarizar, porque antes estaba siendo inhibida. Si recibe menos glutamato, deja de estar inhibida, empieza a estar cada vez más depolarizada. Por lo tanto, eso hace que a su vez libere glutamato sobre la célula ganglionar. Las ganglionares todas, dijimos, son neuronas convencionales, entre comillas. Entonces, estas ganglionares van a expresar AMPA, kainato, NMDA. Por lo tanto, cuando reciba el glutamato de la bipolar, si llega a un umbral, va a disparar potenciales de acción. Entonces, por eso es centro on. ¿Qué ocurre con las que son centro off? La misma situación. Imaginemos que a esta célula ganglionar del centro off recibe luz en su centro receptivo. Entonces, el fotorreceptor, dijimos, siempre se hiperpolariza. Si se hiperpolariza, libera menos glutamato. La célula bipolar off, si no hay glutamato en el ambiente, se va a hiperpolarizar. Si hay menos glutamato dando vueltas, se va a hiperpolarizar. Por lo tanto, si se hiperpolariza, va a liberar menos glutamato hacia la célula ganglionar. Por lo tanto, la probabilidad de que la célula ganglionar dispare potencial de acción es menor, disminuye. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay luz
el resultado final es que esta célula ganglionar es menos probable que dispare potenciales de acción. Por eso les decimos centro off. Cuando hay luz, la apaga. En cambio, si esta vía tiene una célula bipolar centro on que expresa el receptor mGlu-R6, si hay luz, esta ganglionar es más probable que dispare potenciales de acción. Por lo tanto, le decimos centro on. La luz la activa, la hace que sea más factible, más probable que dispare potenciales de acción. Por cierto, bueno, acá puse que cierra canales de sodio, depende del ejemplo específico. En realidad hace varias cosas. O sea, cuando se une el glutamato al mGlu-R6, por ejemplo, también hay otros canales catiónicos que se cierran, pero el resultado es que se hiperpolariza. Es decir, termina estando más inhibida. Dijimos que tanto el fotorreceptor, o sea, no es una neurona, no lo conocemos neurona, no dispara potenciales de acción. Hay toda una discusión si las bipolares disparan o no potenciales de acción. Siempre se pensó que no disparaban potenciales de acción. Hay unos trabajos no tan viejos que indican que hay bipolares que sí disparan potenciales de acción. Pero eso es un detalle, no es lo importante. Lo que más importa, por supuesto, que los potenciales de acción que el cerebro interpreta como información lumínica van a ser los de la célula ganglionar, porque esos son los que son transmitidos al tálamo, ¿no? Al núcleo geniculado lateral del tálamo. Pero más allá de si consideramos que las bipolares disparan los potenciales de acción, la idea es esta, es que van a ser o inhibidas o activadas por glutamato. Ese es como decíamos antes, el corazón que explica lo del centro on o bien centro off. Y por eso también a veces se las llama células que intercambian el signo. ¿Qué quiere decir esto? Que intercambian el signo quiere decir que si algo es inhibitorio, que lo dan vuelta y lo termina siendo excitatorio. Y viceversa, ¿no? Entonces pueden conservar el signo de la señal o cambiarlo al signo de la señal. Entonces, en este caso, por ejemplo, están cambiando el signo de la señal, porque menos glutamato, pero esto termina haciendo que se active la célula ganglionar, que dispare más potenciales de acción. Entonces está cambiando el signo de la señal. En cambio, en esta vía está conservando el signo de la señal. Menos glutamato quiere decir menos actividad, menos probabilidad de que la célula ganglionar dispare potenciales de acción. Aquí se puede ver esto mismo, pero indicando cómo se ve un registro de cada célula. Entonces vean que cuando hay luz en el centro, o sea, en los fotorreceptores que pertenecen al centro del campo receptivo de la ganglionar, ¿qué va a ocurrir? Dijimos, siempre se van a hiperpolarizar. Eso no va a cambiar nunca. Entonces acá se hiperpolariza. El potencial de membrana se hace más negativo. ¿Qué ocurre con la bipolar? Depende de qué receptor estén expresando. Si expresa el receptor metabotrópico para el glutamato mGlu-R6, la célula bipolar se va a depolarizar. ¿Por qué? Porque este fotorreceptor está liberando menos glutamato al estar hiperpolarizado, y al haber menos glutamato no se inhibe la célula bipolar que tiene mGlu-R6, por lo tanto se depolariza. Es como que se frenó la inhibición que tenía, entre comillas. Y esta depolarización hace que libere más glutamato y aumenta la probabilidad de que la célula ganglionar dispare potenciales de acción. ¿Qué pasa cuando la célula bipolar, a la cual llamamos centro off, expresa AMPA kainato, por eso es centro off? Esta hiperpolarización dijimos que hace que se libere menos glutamato, por lo tanto, si hay menos glutamato, esta célula no se va a depolarizar, porque AMPA y kainato depolarizan la célula a través de glutamato. Esta depolarización de la célula hace que, a su vez, libere menos glutamato, por lo tanto, la célula ganglionar centro off no se va a activar. Va a ser menos probable que dispare potenciales de acción. Una célula también puede ser
como hemos dicho, podría ser centro off. Es decir, una célula ganglionar. ¿Qué ocurre cuando oscurecemos el centro en lugar de iluminarlo? Si oscurecemos el centro, lo que ocurre es lo contrario de lo que acabamos de decir. Cuando el centro está más oscuro, siempre, pero siempre, el fotorreceptor va a liberar glutamato. Entonces, el fotorreceptor va a estar depolarizado, dijimos, en la oscuridad. Por lo tanto, la bipolar que exprese mGluR6 se va a hiperpolarizar. Dijimos que ese mGluR6 estaba, por ejemplo, entre otras cosas, inhibiendo canales catiónicos. Entonces se va a hiperpolarizar. Si se hiperpolariza, hace que no libere glutamato, o libere menos glutamato, entonces menos probable que la célula ganglionar dispare potenciales de acción. Lo opuesto va a ocurrir cuando la célula ganglionar es centro off. Cuando el centro se haga más oscuro, el fotorreceptor se depolariza, la célula bipolar se va a depolarizar porque el glutamato va a activar los canales de AMPA y de kainato. Esta célula bipolar centro off entonces va a liberar más glutamato, ese glutamato va a activar más y va a ser más probable que la célula ganglionar centro off dispare potenciales de acción. Entonces, la luz va a hacer que la célula ganglionar centro on dispare más potenciales de acción, si la luz está en el centro, por supuesto. Y la oscuridad va a ser lo opuesto, va a disminuir la probabilidad de que esa célula dispare potenciales de acción. Y la viceversa ocurre con una célula ganglionar que es centro off. La luz hace que sea menos probable que dispare potenciales de acción y la oscuridad hace que aumente la probabilidad de que disparen potenciales de acción. Como hemos dicho, todo esto vale para el campo receptivo del centro, no de la periferia. Antes de ir a la periferia, nuevamente recordarles que el sentido de esto es que puede detectar contrastes muy bien. Si uno piensa en una luz que se va moviendo por estos campos receptivos, ¿qué obtenemos? Si la célula es, por ejemplo, centro on, periferia off, vemos que la luz, cuando esté en el centro, va a hacer que la célula ganglionar dispare muchos potenciales de acción. A medida que va hacia la periferia, empieza a disparar menos potenciales de acción. Cuando salga del campo receptivo, ya la célula ganglionar no va a hacer nada porque, digamos, ya ahí no le corresponde actuar. Está afuera de su campo receptivo. Pero cualquier movimiento en el campo receptivo de esa célula ganglionar puede ser informado al cerebro en términos de frecuencia y potenciales de acción. El cerebro se entera de dónde está la luz, dónde están los contrastes, dónde están las sombras, gracias a esto, gracias a cómo está disparando esa célula ganglionar sumada a todas las otras células ganglionares, por supuesto. En conjunto, le dicen al cerebro, esto es lo que está ocurriendo en el campo visual, esto es lo que estamos mirando. ¿Qué pasa en la periferia? Porque hasta ahora hablamos de cuando el centro es on o el centro es off. ¿Qué pasa con la periferia? Que dijimos que siempre era lo opuesto a lo que es el centro. Entonces, en el ejemplo voy a referirme al centro, un caso de una célula ganglionar que tiene centro on, periferia off. Por supuesto, el mismo concepto vale si esto fuera al revés. Si el centro fuera off y la periferia fuera on, es el mismo concepto, solo que cambiando las respuestas de las células como vimos recién. Entonces, bueno, para no hacerlo muy largo, solamente voy a referirme al centro on, periferia off. Pero ustedes después inviertan esta explicación para explicar lo contrario. Entonces, imaginemos una situación donde, por ahora solamente voy a enfocarme, para simplificarlo, enfoquémonos en el fotorreceptor y pensemos en
en qué hace la célula ganglionar. Digo, para no agregar muchas variables. En oscuridad, siempre, pero siempre, los fotorreceptores están depolarizados, están liberando glutamato. Aquí el nuevo actor que explica la periferia son las células horizontales, estas interneuronas GABAérgicas. Entonces vamos a tener interneuronas que van a estar siendo activadas por este glutamato que está siendo liberado en la oscuridad, y como están siendo activadas van a liberar su neurotransmisor, que es GABA. Es decir que ese GABA va a estar inhibiendo a el fotorreceptor en la oscuridad. Entonces hay, por así decirlo, dos fuerzas un poco contrapuestas. Por un lado, en oscuridad el fotorreceptor libera neurotransmisor, pero por otro lado no libera con total libertad porque igual le está llegando GABA desde interneuronas que están siendo activadas justamente por ese glutamato que está dando vuelta. Entonces le está bajando un poco la posibilidad de liberar todo el glutamato que podría. O sea, libera menos del que podría por este GABA. ¿Qué pasa cuando hay luz? O sea, cuando se ilumina el centro receptivo. Cuando se ilumina el centro receptivo, este fotorreceptor, dijimos, se hiperpolariza, por lo tanto, libera menos glutamato. Además de eso, si la periferia está en oscuridad, la periferia sigue liberando glutamato, por lo tanto, van a haber interneuronas que van a estar conectando tanto a la periferia como al centro, liberando más GABA. O sea, reciben glutamato, liberan mucho más GABA. O sea, siguen liberando el mismo GABA que antes, que se suma a esta hiperpolarización. O sea, se suma a que el fotorreceptor tenga menos posibilidades de liberar glutamato. Porque además de que la luz lo hiperpolariza, además está siendo hiperpolarizado por GABA. Antes estaba siendo hiperpolarizado por GABA, pero estaba siendo depolarizado por la oscuridad. Entonces liberaba glutamato, como dijimos, podría liberar más si no estuviera el GABA, pero igual libera glutamato por la oscuridad, ¿no? O sea, solamente que este GABA dando vuelta le baja un poco la cantidad de glutamato liberado. Ahora está siendo muy inhibido el fotorreceptor que está en el centro donde está la luz, porque, de vuelta, la luz lo hiperpolariza y además está recibiendo GABA que lo hiperpolariza aún más. Por lo tanto, imagínense una ganglionar acá abajo o una bipolar no estarían recibiendo este neurotransmisor. ¿Qué pasa cuando se ilumina la periferia, además del centro? Lo que ocurre acá es que los fotorreceptores de la periferia van a liberar menos glutamato, como siempre. Si liberan menos glutamato, estas células horizontales van a estar menos activadas. Si están menos activadas, van a liberar menos GABA. Por lo tanto, están aflojando, entre comillas, por decirlo de forma vulgar, están aflojando la inhibición, ¿no? La inhibición ha disminuido, por lo tanto, hay más posibilidades de que este fotorreceptor libere más glutamato. Es decir, continúa estando, o sea, está hiperpolarizado por la luz, seguro, pero libera más glutamato que en la condición anterior con oscuridad en la periferia. ¿Por qué? Porque este GABA ha disminuido. Entonces, solamente está hiperpolarizado por la luz, pero no por el GABA. Puede liberar más glutamato que en la condición anterior cuando había oscuridad en la periferia. Como se ve acá, puede liberar un poco más de glutamato. ¿Por qué? Porque hay menos GABA. Por supuesto, esta cantidad de glutamato liberado es menor a la condición cuando todo está en oscuridad. Pero el glutamato liberado es mayor que en la condición cuando hay sombra en la periferia. Entonces, ahora imaginémonos en el caso que tenemos una bipolar
que expresa mGlu-R6. Es decir, una bipolar ON, que dijimos invierte el signo. Condición de oscuridad. Tenemos la zona central, está, digamos, oscura o con muy poca luz. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Este fotorreceptor libera glutamato y además las células horizontales están siendo estimuladas por fotorreceptores de la periferia, liberan GABA y esta célula va a estar muy muy depolarizada por la oscuridad y un poco hiperpolarizada por el GABA que viene, digamos, por la estimulación de horizontales en la periferia. Entonces va a estar liberando glutamato, básicamente, porque de todas maneras la oscuridad la está depolarizando. Por lo tanto, va a liberar glutamato. Y este glutamato liberado va a inhibir a la neurona bipolar. Si está expresando mGlu-R6, si la bipolar es ON, expresa mGlu-R6, cuando reciba todo este glutamato liberado por la oscuridad, la va a estar inhibiendo. ¿Qué ocurre cuando el centro se ilumina? Cuando el centro se ilumina, dijimos que es en el momento donde menos actividad va a tener el fotorreceptor, porque no solamente está siendo hiperpolarizado por la luz, sino que también está siendo hiperpolarizado por el GABA de estas interneuronas horizontales que están siendo activadas por la periferia. En ese caso, que hay muy poco glutamato liberado, estas bipolares ON van a mostrar mucha actividad. Potenciales de acción si es que convenimos en que está disparando potenciales de acción, ¿no? Pero dispara una potencial de acción, va a estar liberando mucho glutamato. Eso es lo que importa. Va a liberar mucho glutamato. ¿Qué ocurre ahora si también la periferia está iluminada? Dijimos que en esa situación el fotorreceptor va a estar hiperpolarizado por la luz, pero simultáneamente recibe menos GABA. Entonces va a liberar un poco más de glutamato que en la condición anterior. Por lo tanto, va a presentar un poco de... si libera un poco más de glutamato, va a estar inhibiendo a la bipolar ON. Pero, va a tener un poco más de actividad. Va a tener menos actividad que en el caso anterior, pero un poco más de actividad que en el caso de que el centro esté en oscuridad. Entonces, esto es lo que está explicando por qué hay un juego opuesto con la periferia. La periferia lo que hace de alguna forma es la periferia lo que está haciendo es, digamos, modulando la actividad en el sentido contrario. Entonces, en el ejemplo que vimos, y que está acá resumido en esta imagen, tenemos a el centro de una célula ganglionar y una célula bipolar ON. Y esto es lo que ocurre si registramos de estas células. El fotorreceptor siempre se va a hiperpolarizar, siempre. Entonces, si hay una luz en el centro, dijimos que el fotorreceptor se hiperpolariza, como siempre. Pero veamos qué pasa con la célula horizontal. Si la horizontal está en el centro, si la luz está en el centro, dijimos que de todas maneras estas horizontales siguen liberando GABA. Por lo tanto, ambas cosas, es decir, el GABA sumado a la hiperpolarización producida por la luz en el fotorreceptor, hacen que se libere muy poco glutamato. Por lo tanto, la bipolar va a estar depolarizada. Por lo tanto, la célula ganglionar va a disparar muchos potenciales de acción. ¿Qué pasa si yo ilumino tanto el centro como la periferia? Si iluminamos todo, dijimos que, como siempre, el fotorreceptor se
hiperpolariza. Pero ahora también la célula horizontal se hiperpolariza porque no le llega glutamato. Si no le llega glutamato no está siendo activada. Si no está siendo activada quiere decir que no está liberando GABA y por lo tanto este fotorreceptor que está hiperpolarizado por la luz, de todas maneras no tiene la inhibición extra que le da el GABA. Está hiperpolarizado pero sin esa inhibición extra. Entonces, esto hace que haya más glutamato liberado por no tener la inhibición extra provisto por el GABA. Y si hay más glutamato, ¿qué va a ocurrir? Que esta célula bipolar va a estar más inhibida y por lo tanto la ganglionar también va a recibir menos glutamato. Entonces, cuando se ilumina tanto el centro como la periferia, ¿qué obtenemos? Obtenemos que la actividad de la ganglionar es menor que si solo estuviera iluminado el centro. En el video anterior hablamos de esta teoría de los colores opuestos. Y esto se puede explicar también con el centro, con las diferencias entre centro y periferia. Hay células que responden a, por ejemplo, centro rojo, periferia verde o viceversa. Y lo mismo ocurre con los colores azul y amarillo. Entonces, el concepto es exactamente el mismo. Imaginemos que tenemos acá una célula ganglionar que tiene un centro que responde a longitudes de onda, bueno, para simplificar, digamos rojo, porque está el color acá, en el centro y que tienen una periferia verde. Entonces, centro rojo, periferia verde. En este caso es muy parecido a lo que vimos recién con la luz. Si el centro recibe iluminación roja, la célula ganglionar va a disparar muchos potenciales. Si el centro recibe iluminación roja, la célula ganglionar va a disparar muchos potenciales de acción. Si tanto el centro como la periferia reciben iluminación roja, la célula ganglionar va a disparar potenciales de acción, pero menos. Ahora, si el centro recibe iluminación roja y la periferia iluminación verde, inhibe o disminuye mucho la posibilidad de que la célula ganglionar dispare potenciales de acción. Hay una inhibición dada por la periferia si la periferia es iluminada con luz verde. Estas son las diferentes posibilidades que se conocen en la retina para las células ganglionares, es decir, como dijimos, que sean que el centro sea amarillo on, periferia azul, off, o viceversa, o que sea centro rojo on, periferia verde off, o viceversa. Esto se hace un poco más complicado porque lo que hemos visto hasta ahora es cuando la posición es de un tipo, ¿no? Por ejemplo, el centro rojo, es decir, longitudes de onda largas o medianas, periferia, hacen, como vimos, que si hay luz roja o luz de una longitud de onda larga, hace que la célula se depolariza, pero si se ilumina la periferia con luz verde o de longitud de onda mediana, la célula ganglionar se hiperpolariza. Se hace más complejo porque también hay casos donde una célula puede responder a ausencia y presencia en longitudes de onda. Esto solamente lo digo porque está, digamos, porque existe, pero no me quiero tener mucho en esto para no complicar mucho la cosa, solo porque existe, que pueden haber situaciones en que la respuesta celular sea máxima cuando hay presencia de una longitud de onda y ausencia de otra. Entonces, lo que ocurre en estos casos, digamos el caso simplificado, donde tenemos, por ejemplo, un caso como este. Este es off para azul, o sea, sería este caso. Si vemos este caso como ejemplo, donde tenemos un centro azul on y un periferia yellow off, creo que era el caso.
Entonces, veamos un caso donde tengo una célula ganglionar que es off a longitudes de onda cortas. Es decir, por ejemplo, color azul, para simplificar, digamos, el azul. Y una periferia que es on a longitudes de onda medianas y largas. Entonces, por ejemplo, color amarillo para simplificar. El principio es el mismo. El principio es que cuando iluminemos el centro con luz azul, ¿qué va a ocurrir? El fotorreceptor se va a hiperpolarizar, va a liberar menos GABA. Entonces, en este caso, digamos, la célula del centro es off. Por lo tanto, la bipolar es off. Por lo tanto, la bipolar, si es off, ¿qué tiene? AMPA, receptor AMPA y receptor kainato. Entonces, si la luz azul hiperpolariza este fotorreceptor y libera menos glutamato, ¿qué va a ocurrir? Esta célula ganglionar va a estar menos activada, porque no hay glutamato. Si está menos activada, es menos probable que la célula ganglionar dispare potencial de acción, por lo tanto es off. Entonces, iluminamos el centro y esta célula ganglionar es menos probable que dispare potencial de acción. ¿Qué pasa ahora con si iluminamos la periferia con luz amarilla? Lo que ocurre cuando iluminamos con luz amarilla es que en la periferia es que las interneuronas van a estar menos activas. Menos activas porque van a tener menos glutamato liberado, o sea, van a estar en un ambiente con menos glutamato liberado por los fotorreceptores que están en la periferia. Entonces, si menos glutamato se libera en la periferia por esta luz amarilla, estas interneuronas van a liberar menos GABA. Si liberan menos GABA, dejan la posibilidad que este fotorreceptor libere más glutamato. Están siendo menos inhibidas si hay menos GABA. Si liberan más glutamato, ¿qué va a ocurrir? Es más factible que esta bipolar se active y por lo tanto más factible que esta célula ganglionar dispare potencial de acción. Entonces la luz amarilla a través de estas células horizontales hace que se depolarice la célula ganglionar que es, en este caso, centro S off.